Hechos capítulo 17, del 1 al 9. Dice en el 16:40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bien, quería que lo leyéramos nuevamente. Entre más lo lees, más sentido empieza a generar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y bueno, lo primero que quiero mencionar es acerca de la ciudad, Tesalónica. ¿Te suena Tesalónica? Pues no es como Córdoba, Puebla, Yanga, Ciudad de México, Morelia, ¿verdad? No, esta es una ciudad, si no has leído la Biblia, pues es un nombre prácticamente desconocido. Probablemente en alguna de las noticias has oído un poco de esta ciudad. Ya no se llama Tesalónica, se llama Golfo de Salónica. Salónica es el nombre de la ciudad. Bueno, esta es la ciudad. Esta ciudad fue fundada más o menos 300 años antes de Cristo. La fundó un hombre, un conquistador llamado Filipo II. Se le conocía como Filipo II de Macedonia. Este hombre estaba casado con una mujer llamada Olimpia. ¿Se acuerdan de? Bueno, quizá no se acuerdan, ¿verdad? Pero por ahí viene el asunto de las Olimpiadas, quizá. Pero Olimpia era la esposa de Filipo y ellos tuvieron un hijito que se llamó Alejandro. ¿Recuerdan? Alejandrito, que después llegó a ser Alejandro el Grande, el gran conquistador del mundo en su tiempo. Pero dice la historia que este hombre Filipo tuvo un amorío por ahí, aparte de su esposa Olimpia, y con ella, con esta mujer que se llamaba, tiene un nombre medio raro, Nicesípolis, esta mujer. Bueno, más o menos raro, ¿verdad? No sé si alguien dice, hermano, yo me llamo Nicesípolis, no es tan raro, ¿eh? Bueno, ya se llamaba Nicesípolis esta mujer, y con ella tuvo esta hija. Se embarazó y tuvo a esta hija de Filipo, y resulta que el día que nació esta bebé, Filipo había ganado una batalla en esa región. ¿Sí? En esa región. La palabra Tesalónica viene de 2 palabras griegas, Tesalia y Niki. Tesalia significa nada más región y Niki significa corona. O sea, Tesaloniki significa la región de la corona. ¿Está bonito eso, no? Digo, a mí me llama la atención. Gana la victoria, gana una batalla ahí, ese mismo día nace su hija y dice, bueno, esta es la región, esta se va a llamar la región de la corona. Y a su hija le llama así Tesaloniki. Bueno, ahí está, en honor a Tesalónica. Bueno,
Ahí está esta ciudad llamada Tesalónica, ¿sí? A raíz de Tesaloniki. Alejandro el Grande, pues fue un gran conquistador. Su esposa, como dije, fue Olimpia, y hay toda una historia ahí de los griegos. Después Alejandro el Magno va a dividir el mundo en cuatro regiones, y van a salir estos gobernantes después de Alejandro. Pasan ese tiempo de guerras y luchas, los romanos empiezan a crecer, empiezan a conquistar, y después los romanos se vuelven de ser una ciudad, una república, y después se convierten en un imperio. Ahí está esta ciudad llamada Tesalónica. Obviamente es una ciudad que está junto al mar Egeo. Y es un puerto. Tesalónica es un puerto, todavía hoy en día es un puerto. Estaba mirando anoche unas fotografías y unos videos de la ciudad. Es una ciudad bonita, es una ciudad, por cierto, en ese momento en que Pablo está pasando por Tesalónica, es una ciudad muy importante. Es una ciudad que de hecho Roma le había dado muchas libertades. Ellos habían establecido sus propios gobernantes ahí en la ciudad. ¿Sí? Se les llamaba politarcas, o sea, como los jefes de la ciudad, los famosos politarcas. Y había una carretera que salía desde Bizancio, que pasaba por Tesalónica. O sea, le hicieron una desviación ahí a Tesalónica, y de ahí hasta el otro lado de esa península, no sé si se llama península, pero cruzaba por todo Macedonia, hasta llegar al mar Adriático. ¿Qué es el mar Adriático? Pues es esa franja de mar que se mete entre lo que es Grecia y lo que es la bota itálica. ¿Ok? Más o menos. ¿Ya han visto que Italia es como una bota? Yo más bien lo veo como el hueso de un pie, pero está bien. La bota itálica, hay un mar ahí. Por ejemplo, como el mar que tenemos aquí, el mar que se llama el mar de Cortés, que es el mar que está, esa parte del mar que entra entre California, entre Baja California y de este lado Sinaloa, si no estoy mal. Creo que en mapas de México sí estoy un poquito mal. Pero bueno, ese mar se llama el mar de Cortés. Bueno, allá entre la bota y Grecia, y ahora no es Grecia, ahora es otro país que no recuerdo ahorita su nombre. Hay varios países chiquitos ahí. Pero en ese mar se llama el mar Adriático. Bueno, desde Bizancio, que después, cuando Constantino puso sus oficinas imperiales ahí, la convirtió en Constantinopla. ¿Recuerdan eso? Y duró muchos años, pero después ya los otomanos y otros imperios le cambiaron el nombre, y hoy se llama Estambul. Es una ciudad muy grande, es una ciudad que está justamente en donde se unen el continente asiático y el continente europeo. Bueno, no sé si les interesa esto, pero vale la pena. Ok, ahí está Estambul. Y desde ahí salía una carretera que los romanos construyeron. ¿Se acuerdan que les dije que los romanos construyeron 23 carreteras? Todas con dirección a Roma. Todas con dirección a Roma, y que habían puesto unas placas de piedra tremendas de 90 por 90 por 6 metros o 3 metros, y que literalmente eran unas autopistas en su momento. Hay quienes dicen inclusive que tenían hasta señalamientos. Eso era increíble. Pero bueno, era una carretera tan larga que salía desde Bizancio, Constantinopla o Estambul, es la misma. Salía desde ahí, pasaba por Tesalónica y se seguía hasta el otro lado a llegar al mar Adriático. Bueno, eso quiere decir que Tesalónica era una ciudad muy importante. Era una ciudad con muchísima gente. Era una ciudad que no solamente producía, pero además era un punto de contacto en el tiempo del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Pues porque Pablo llegó ahí a predicar. Y la pregunta es, ¿por qué llegó a predicar ahí? Bueno, recuerden, ya pasó por Filipos. Ahora, ¿se han dado cuenta que de pronto hay lugares
que Lucas dice, y pasó por ahí, pero en realidad pasó nada más, y a donde Pablo iba era a la otra ciudad. O sea, por ejemplo, cuando habla de Filipos, dice, déjenme mencionarles, por ejemplo, en el 16:11, dice que zarpando de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia. Samotracia es una isla, y al día siguiente llegaron al puerto que se llama Neápolis, pero no se detuvieron ahí. De allí se fueron a Filipos. ¿Ok? O sea, el destino no era Neápolis, el destino era Filipos. Y así ahora en el capítulo 17, el destino en el 17:1 no es Anfípolis, no es Apolonia. ¿El destino cuál es? Ahora, ¿por qué Pablo escoge Tesalónica para predicar el evangelio? Bueno, qué bueno que lo preguntas. Eso dice el hermano Mark Webb. Qué buenas preguntas haces. Aquí estamos para responderlas. A las que podemos, ¿verdad? Otras no podemos. Pero vean lo que dice el capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como acostumbraba. Es decir, esta no fue la primera vez que Pablo hizo esto. Pablo tenía una estrategia. Pablo tenía un método. Pablo tenía una forma ya establecida. Tenía un patrón en cómo él trabajaba. Y aquí les va. Número 1, a Pablo le interesaba llegar a las ciudades grandes a predicar. Ahora, cualquiera diría, oye hermano, pero eso está mal, ¿no? Eso de dejar a los pueblitos sin el evangelio y ir a las ciudades grandes, pues eso está mal. Y yo te voy a decir, no está mal. Primero, porque el evangelio apenas está cruzando las fronteras de las ciudades y de las provincias y de los continentes. Pero segundo, hermanos, ¿a dónde asiste toda la gente de los pueblitos? A las grandes ciudades. ¿Dónde vas a hacer la plaza? Si vives en un pueblito. A ver, los de aquí de Sumidero, ¿a dónde van? ¿A Córdoba o van a Orizaba? Los de Dos Ríos, ¿a dónde van? Van a Orizaba. Ahora, algunas veces vas a Santana porque tienes asuntos que arreglar en el municipio, ¿no es cierto? En el ayuntamiento. Pero no vas a hacer tu plaza a Santana, a menos que digas, hoy no tengo flojera de ir a Orizaba, hoy quiero ir a Santana. Pero nunca vienes de Dos Ríos a la Cumbre a hacer tu plaza. ¿De acuerdo? O nunca vas a Dos Ríos. Buscas la gran ciudad, busca la ciudad grande, o sea Orizaba, o sea Córdoba. Yo desde niño conocí Córdoba, por ejemplo. Me acuerdo que mi mamá me traía como de 5 años. Bueno, pasaron muchas cosas. Una vez me deja la bolsa de las monedas con las que comprábamos todos los jitomates, cebollas, chiles y todo lo demás. Y llegan unos chamacos en el mercado y me roban la bolsa de dinero. Sí. Pues sabían que yo era tan ingenuo porque pues venía yo de un pueblito, pero ahí en Córdoba es donde llega toda la gente, ¿de acuerdo? Bueno, entre otras cosas, ahí aprendí que había unos huevos dulces, unas tortas de huevo dulce que le ponían miel y que sabían riquísimas. Después supe que se llamaban hot cakes, pero bueno, Entonces, la gente de los pueblos llega a las grandes ciudades. ¿Por qué llegó Pablo a Tesalónica? Porque así acostumbraba ir a los centros donde la gente de las comunidades pequeñas ciertamente llegaría. ¿Amén? Ok, esa es la primera estrategia. La estrategia número 2, mire lo que dice el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Perdónenme, debo leer el verso 1 para conectar. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había... ¿Qué cosa? Una sinagoga. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí la sinagoga? Bueno, son judíos y tienen una copia del Antiguo Testamento. Como 200 años antes de Cristo, un rey egipcio y otros camaradas judíos que vivían allá empezaron con la intención de traducir, y hay todo tipo de historias, y ya el hermano Marco es
Es el bueno para esto. Nada más, hoy si me tropiezo, hermano, ahí me levantas, ¿eh? Pero, había una copia, la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento del hebreo al griego, la hicieron como 200 años antes de Cristo. Y a mí me encantaba estas historias de que 70 judíos tradujeron el Antiguo Testamento 70 días y que fue milagroso porque cada judío hizo su propia traducción y cuando las cotejaron, todas coincidían. Y yo estaba emocionado con esto hasta que mi maestro, el hermano Marco Barroso, me dijo que eso no era verdad, que la historia es otra. Pero bueno, ya se me fue la emoción de eso. Que en verdad fue milagroso. Lo milagroso está en el hecho de que Dios haya movido a estas personas a poner su palabra del idioma hebreo al griego. El idioma griego en el que todo el mundo hablaría griego en ese tiempo. Y entonces en las sinagogas de todo el imperio habría una copia del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Una copia del Antiguo Testamento en hebreo? No, en griego. Pablo sabe que estos judíos saben el Antiguo Testamento y que lo más seguro es que tengan no una copia del Antiguo Testamento en hebreo, sino que tengan una copia del Antiguo Testamento en griego. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y vamos a ver ahorita qué pasó. Entonces, estrategia número 1 es ir a las grandes ciudades. Estrategia número 2 es ir a la sinagoga. O sea, en cada ciudad habría por lo menos una sinagoga. ¿De acuerdo? Los judíos decían que después de un número de 10 varones, o sea, 10 familias, ya podía haber una sinagoga. ¿Ok? Estrategia número 3. Estrategia número 3. Pablo basaba sus argumentos en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice en el versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esta palabra discutir no es una discusión como la que nosotros entendemos, sino más bien era como un diálogo intenso seguramente, porque los judíos tenían otra mentalidad, tenían otra interpretación. De hecho, tenían muchas interpretaciones los judíos acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Verso 3. ¿Qué hizo Pablo? Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Por medio de las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras tiene Pablo en la mano? Solo tiene el Antiguo Testamento. Él no tiene el Nuevo Testamento. Él no les iba a decir, a ver, les voy a enseñar Juan 3:16. Él no tiene Juan 3:16 todavía escrito. Y ahora les voy a enseñar mi carta que voy a escribir, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois... Eso todavía no lo tiene. O sea, no existe el Nuevo Testamento todavía. De hecho, la primera carta, con mucha probabilidad, la primera carta que va a escribir el apóstol Pablo es la carta que le va a escribir a los tesalonicenses. Con muchísima probabilidad es su primera carta. O sea, todavía no hay ni siquiera una iglesia, o sea, todavía está lejos de que escriba una carta. Entonces, ¿cuáles escrituras está usando el apóstol Pablo? Las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí está basando sus argumentos. Ahorita vamos a regresar ahí. Ese es un caso que quería tocar con ustedes. Hay otro asunto. ¿Todavía siguen aquí? Ok. Hay otro asunto aquí importante. Y yo le he puesto el caso de Lucas. Hay un asuntito aquí con Lucas que nos trae inquietos. ¿Se acuerdan que dijimos que Lucas no había estado con Pablo y con Silas hasta que empiezan su viaje a Filipos? ¿Recuerdan eso? O sea, antes del capítulo 16, verso 9, Lucas está hablando de ellos. Pero a partir del versículo 10, Lucas dice, nosotros. ¿Se nota la diferencia? O sea, primero está hablando en plural, pero de ellos, pero ahora Lucas está hablando en plural, en la primera persona del plural,
nosotros. ¿Pero qué creen? Vamos a ver. Parece que en Filipos se vuelve a separar. Quiero mostrarles estos versículos. Primero, capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a ver el verso 1. Dice, después, ¿qué hizo? Hablando de Pablo, llegó a Derbe, a Listra. O sea, Lucas no está ahí. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. O sea, Lucas no está ahí. Versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice? Les fue prohibido. No dice nos fue. ¿Ya vieron? Dice les fue. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, no dice intentamos. Dice intentaron ir a Bitinia. Versículo 8. Pasando junto a Misia, no dice descendimos. Dice descendieron. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok, luego les voy a decir, ¿quién pienso ahora? Que muy probablemente era este varón macedonio. ¿Vale? Si termino el sermón y no lo digo, me recuerdan. ¿De acuerdo? Bueno, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué cosa? ¿Hay alguna diferencia? Sí, ahora está él con ellos. Parece que en este trance, en esta transición, Lucas entra en el campo. Lucas entra en el equipo misionero. Dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿qué dice? Nos llamaba. Wow. He estado leyendo varias cosas acerca de aquí. Y hay quienes comentan que hay una altísima probabilidad de que Lucas como médico, él conoce muy bien Filipos, porque recuerdan que yo les dije que en Filipos había una especie de hospital, ¿recuerdan? Digo, Filipos viven ciudadanos romanos, ellos deben tener un hospital ahí privado, con todos los servicios gratis, son ciudadanos romanos ahí en Filipos. Y ahí en ese hospital, Lucas ha estado trabajando, probablemente estudió ahí medicina, no lo sé, pero ahora Lucas está de este lado del mar, está en Troas y se encuentra con Pablo. ¿Cuándo se convierte Lucas? No lo sé, pero parece que es Lucas, ese varón macedonio, al que Pablo en esa visión de noche visualiza y dice, aquí hay un varón macedonio, es decir, aquí hay un doctor que no es de aquí, que es del otro lado, es de allá de Filipos y que ha venido, el Señor lo ha traído para decirnos que de aquel lado del mar hay mucha necesidad del evangelio. Y al otro día despierta Pablo y dice, hermano Lucas, doctor Lucas, creo que tu llegada al equipo ha sido de mucha bendición. Y parece ser, no, bueno, quizás no dijo ni parece ser, ¿verdad? Anoche Dios estuvo revelándome que necesitamos ir a Macedonia, necesitamos ir a Filipos. Y tú eres muy buen conocedor, tú conoces muy bien la región. Entonces, vamos a Filipos. Y dice Lucas, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ahora, por supuesto, no es la biografía de Lucas, el libro de los Hechos. O sea, Lucas no va a decir, ¿y saben qué? Yo era ese varón macedonio. Pero con mucha probabilidad, si hay una probabilidad muy fuerte, es que Lucas fuera ese varón macedonio. Ahora, no estoy dándolo como cierto, solo estoy diciendo que hay una alta probabilidad.
¿Ok? No, no sea que vayan a decir, la palabra de Dios dice que era Lucas. ¿Dónde lo dice? Pues lo dijo el pastor. ¿Tuvo una visión de noche? No, 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 no vayan a decir eso, hermanos. Solamente estamos diciendo esto. Ahora, pensar que era Lucas, pues quizá Lucas era un varón macedonio, Lucas conocería a Filipos y Lucas decidió quedarse. Parece que Lucas decidió quedarse ahí en Filipos. ¿Recuerdan ustedes que el relato que hace Lucas de Pablo y Silas en la cárcel no dice nos metieron a la cárcel, no dice nos azotaron, dice los azotaron? Vamos a verlo. Vamos. ¿Están emocionados como yo? Capítulo 16, versículo 11. Dice, zarpando pues de Troas, ¿qué dice? Vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y al día ahí a Filipos. Versículo 12, que es la primera colonia romana, que es la primera ciudad de Macedonia y una colonia romana. Y luego dice, y estuvimos, ¿ya vieron? Estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y, ¿qué dice Lucas? Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y ya hasta el lenguaje de pastor tiene Lucas, dice, y nos obligó a quedarnos. Luego a veces yo llego a la casa y Lulú me está esperando con comida y digo, ¿qué crees? Ya comí. ¿Dónde comiste? Pues los hermanos fulanos me obligaron a comer. Dice, ¿te obligaron? Bueno, es el lenguaje pastoral, ¿verdad? Nos obligaron, nos obligan a comer. ¿Sí? Bueno, sí. Ok. ¿Dónde me quedé ya? Hasta me pierdo por estar usando el lenguaje pastoral. En el 15 nos obligó a quedarnos. Y luego, la muchacha que está endemoniada, luego agarran a Pablo en el versículo 22, versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Ya vieron? Se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron. No dice nos echaron, dice los. ¿Ya vieron? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y bueno, sigue este lenguaje. Después, en el capítulo 16, ya hacia el final, donde Pablo dice, no, que vengan ellos a sacarnos. En el 38, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Verso 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Y qué dice? ¿Ya vieron que no dice nos fuimos? ¿Qué dice? Se fueron. ¿Y tú, Lucas? Dice, yo me quedé. Ahora, ¿es probable que haya sido por encargo del apóstol Pablo? Que Pablo le dijera, hermano Lucas, doctor, ¿te puedes quedar aquí a ministrar un tiempo? Y Lucas dice, por supuesto, con todo gusto. Recuerden que Pablo trae un grupo misionero y cada vez va a ser más grande el grupo misionero. Bueno, algunas veces algunos se van a regresar. Demas se regresó, dice Pablo, amando este mundo. Más adelante eso lo dice en Timoteo. Pero parece que Lucas aquí se queda en Filipos. ¿Ok? Versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Ya vieron? No dice llegamos, dice llegaron a Tesalónica, y ahí es donde empieza este relato que acabamos de ver. Pablo llega a la ciudad grande, llega a la sinagoga, usa el Antiguo Testamento. Algunos creen, en versículo 4, algunos de ellos creyeron, de los judíos,
Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, ¿como cuántos? Gran número. Y mujeres. Mujeres, ¿qué dice? Nobles. ¿Qué son las mujeres nobles? Eran mujeres que tenían dinero, que eran muy probablemente esposas de funcionarios del gobierno en Tesalónica. Ellas también creyeron en el Señor. Qué bonito, ¿no? Un grupo de judíos, griegos, un montón de judíos, a pesar de toda la filosofía que tenían, y un grupo de mujeres de buena reputación, de alta reputación, mujeres que eran, como digo, seguramente esposas de funcionarios del gobierno ahí en Tesalónica. Ellas también creen en el Señor y se juntan con Pablo. Y cualquiera hubiera dicho, oye, y qué bonito, ¿no? Y después fueron muy felices esos hermanos ahí en esa iglesia. No tuvieron ninguna enfermedad, no tuvieron ningún problema. Todo fue bonito, todo fue color de rosa. ¿Es verdad? No. Mira lo que dice el verso 5. Entonces, los judíos que no creían, ¿teniendo qué? Qué increíble esto, ¿verdad? Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Hermanos, eso no era un asunto leve. Esos que trastornan el mundo entero. Casi puedo imaginar. Oigan, ¿has estado en algún meeting? Bueno, alguien de aquí probablemente ha estado. A mí no se me antoja estar en un meeting. Y menos que no sea yo del grupo. Cuando yo veo mucha gente reunida y empezando a levantar banderas, banderines y a gritar y a quemar banderas y a romper cristales, yo digo, creo que me agarro mejor por acá. Yo no quiero estar en un meeting. No sea que accidentalmente me toque una piedra. ¿No es cierto? Hermano, los mítines en la ciudad son desagradables, son destructivos. Mira lo que está pasando aquí. Dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos están en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Quién es otro rey? Jesús. Qué curioso. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Obviamente, ¿con qué se suaviza la cosa? Pues con dinero, ¿verdad? Hay que pagar. Y dicen las autoridades, miren, aquí tienen un problemón ustedes. Ustedes han causado disturbios en la ciudad. Oye, pues no somos nosotros, son los celosos. Pues nada más hay una manera en que podemos dejarlos libres. ¿Cuál? Vamos a llamarle fianza. ¿Qué tal? ¿Ya vieron que esto no es nuevo? Estas cosas no son nuevas, vienen desde entonces. Siempre que ha habido autoridades, siempre hay esto. Siempre hay esta pudrición, corrupción. Una fianza. Y parece que Jasón también tenía lana, ¿verdad? Obtenida fianza de Jasón, dijo, pues vamos a pagar fianza para salir libres y tratar nuestro caso desde fuera de la cárcel. Ok, ahora sí, vamos a empezar el sermón, hermanos. Todo esto fue introductorio. ¿Ok? Hay 5 cosas que yo observo aquí. Miren, aquí hay un asunto medular en todo esto. El asunto medular se llama evangelio. ¿Cierto o no? Oigan, si Pablo hubiera llegado nada más vendiendo tiendas, vendiendo tiendas de campaña, ¿habría tenido problemas? Si Pablo hubiera llegado haciendo una brigada médica con el doctor Lucas, ¿hubiera tenido problemas? Claro que no. O sea,
¿Cuál es el asunto aquí del problema? El evangelio. Es el evangelio. ¿Alguien ha tenido problemas por el evangelio? ¿A alguien de aquí le han alguna vez dicho algo por causa de Cristo? ¿Te han dicho algo? Dice un hermano que le predicó el evangelio a un joven y el joven estaba muy preocupado y dijo, hermano, ¿y ahora que soy cristiano significa que yo tengo que dejar a mis amigos? Y el pastor le dijo, no te preocupes, no tienes que dejarlos, ellos te van a dejar a ti. Hay 5 cosas, 5 características que yo encuentro aquí. 5 características del evangelio. ¿Estás listo? No nos va a tomar tanto tiempo. La introducción fue como una cabezota grande así. El cuerpo va a ser un poquito más chico. Pero hay 5 cosas que me parecen importantes, que son características del evangelio. La primera es que el evangelio es nada más y nada menos que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. O sea, lo que hoy estamos anunciando fue lo que anunciaron nuestros padres espirituales. Fue lo que anunciaron sus papás espirituales, fue lo que anunciaron sus papás, fue lo que anunciaron los apóstoles, fue lo que anunció Cristo, hermanos. O sea, lo que estamos anunciando hoy no es algo que alguien se inventó. Lo que estamos anunciando es el cumplimiento de lo que Dios anunció por todo el Antiguo Testamento. ¿Cierto o no? Oigan, desde Adán y Eva, cuando Dios los saca del Edén y les dice, entre todas las cosas que Dios les dijo, le dijo a la serpiente, le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. De Cristo. Y cuando Dios, añísimos más tarde, cuando viene el patriarca Abraham, Abraham tiene 75 años y Dios lo llama de Ur de los Caldeos, su esposa no puede tener hijos, no tienen hijos, y Dios un día le dice, te voy a dar un hijo, y a tu simiente voy a bendecirla. Y tú dices, pues obviamente era Isaac. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:16? No era Isaac. La simiente, la semilla que Dios estaba prometiéndole al patriarca Abraham era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Como decían los antiguos, ¿verdad? A las pruebas me remito. Gálatas 3. Qué bueno que Pablo escribió Gálatas 3, gracias a Dios. Gálatas 3:16, a propósito es 3:16, si te quieres aprender 3:16, aprende Juan 3:16 y aprende Gálatas 3:16 y luego te aprendes primera de Juan 3:16. Gálatas 3:16. Dice, ¿ya lo tienen? Si no, aquí está en pantalla. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. Y mira lo que dice. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Y quién es esa simiente? ¿Ya viste? Hermanos, 2000 años antes de Cristo, Dios está diciéndole promesas hermosísimas, gloriosas a Abraham. Y le dice, y estas promesas son para ti y para tu hijo. Te voy a dar un hijo. Y a través de ese hijo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Voy a bendecir a los López, a los Fernández, a los Arroyo. Voy a bendecir a los Ameca. Voy a bendecir a aquí más. Díganme apellidos, hermanos. Carrera, López, ya lo dije. Moreno. A los Rojas, también a los Rojas, vamos. Voy a ver a los Hall. Voy a bendecir a los Hall.
Voy a bendecir a todas las familias de la tierra a través de tu simiente. Y un judío dice, por supuesto, somos nosotros la simiente de Abraham. Dice Pablo, no se echen flores. No dijo simientes, dijo simiente, la cual es Cristo, hermanos. ¿Por qué tiene problemas el mundo? Porque el Señor Jesucristo y sus apóstoles nos han enseñado que todo el evangelio tiene que ver con todo el Antiguo Testamento, hermanos. Por eso amamos la palabra de Dios revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Hoy en día hay herejías, hermanos. Hay gente que dice que nosotros nada más creemos en el Nuevo Testamento. ¿Has oído alguna vez eso? Y yo digo, ¿y para qué traen la Biblia completa? Si no creen en el Antiguo, ¿para qué traen para qué cargan tanto? Y cuando tú les dices que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, se sienten molestos. ¿Sabes por qué? Porque no pueden aceptar que el Antiguo Testamento es el baúl lleno de promesas mesiánicas y todas ellas se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nuestro evangelio, hermanos, el evangelio que predicamos, el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que el Señor Jesucristo anunció, tenía su fundamento en el Antiguo Testamento. Número 2, el evangelio, este evangelio que predicamos, es un evangelio cristocéntrico. ¿Qué significa eso? Es un evangelio que está centrado absolutamente y únicamente ¿en quién? En la persona de Cristo. ¿Por qué están teniendo problemas los tesalonicenses? Pues porque Pablo llegó a revolucionarles toda su idolatría. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, ¿qué cosa? Los judíos decían que el Mesías no debía padecer, que no podía morir el Mesías. Y dice Pablo, no, las Escrituras dicen que el Mesías sí tenía que padecer. Segundo, no solo padecer, ser muerto, pero también resucitar de los muertos. Y mira lo que dice Pablo. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. Gloria a Dios. Jesús, a quien anunciamos, Él es el Mesías de Dios. Él es el prometido. Él es del que Isaías habló gloriosamente. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado, el dominio estará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. ¿Ya viste? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Hermanos, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5, estábamos hace 2 semanas estudiando 1 de Juan, dice el apóstol Juan, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hermanos, el evangelio es cristocéntrico. 3. El evangelio es el único mensaje que puede crear verdadera fe. Miren lo que dice el versículo 4. Y siguieron, y algunos de ellos, ¿qué hicieron? Que creyeron lo que Pablo les acababa de predicar. Creyeron y ¿qué hicieron? Se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número
¿Y mujeres nobles? No pocas. Hermanos, en esas 3 semanas, una iglesia nació ahí en esa ciudad de Tesalónica. ¿No te parece hermoso? Ahora, yo quería decirles esta noticia desde hace un rato, pero me he estado aguantando las ganas y le he dado vueltas al asunto. ¿Saben ustedes que esta iglesia fue una de las iglesias amadas profundamente por el apóstol Pablo? ¿Saben ustedes que esta fue probablemente la iglesia más evangelizadora de todas las iglesias que fundó el apóstol Pablo? Fue una iglesia realmente especial. Pero eso no es lo que les quería decir. Esto es lo que les quería decir. Hay una versión hoy que dice que de todas las iglesias del Nuevo Testamento que fueron fundadas, solo hay una iglesia que permanece el día de hoy. ¿Cuál iglesia crees que es? La iglesia de los tesalonicenses. Es la única iglesia de todo el Nuevo Testamento. Tú podrías ir a Tesalónica. Y he leído a escritores serios, que puedes ir a Tesalónica y buscar. Hay lugares todavía que la ciudad reconoce. Fundaron una iglesia muy grande en donde dicen que estuvo la cárcel donde Pablo y Silas estuvo encarcelado. Y hay otro lugar ahí en la ciudad de Tesalónica donde dicen que es ahí donde nació por primera vez la iglesia de los tesalonicenses. Ahí está. Y hay un grupo de creyentes ahí que dicen, nosotros somos la iglesia de los tesalonicenses que fundó el apóstol Pablo. ¿No es hermoso? Yo no sé qué va a pasar con la iglesia de la cumbre en 2000 años. ¿Será que si el Señor no viene en los próximos 2000 años, podrían decir, hermanos, la iglesia de la cumbre es la iglesia que fue fundada por el Señor Jesucristo en el año 2000? Ahora estamos en el 4000 y se habla ya de los hermanos que iban a la cumbre. Se habla del tráfico que tenían ahí en la caseta, en el puente de Metlac. Sí. A veces se les iba la luz en parte. ¿Cómo recuerdo esos testimonios? Y algunos hermanos escribieron de que algunas veces comían juntos y tenían buenos tiempos de compañerismo. ¿Cuántas cosas podrían decirse de la obra de Dios en esta iglesia? No lo sé, pero sí sé cuántas cosas se dicen de los tesalonicenses. ¿Ya vieron por qué es un pasaje muy especial este? El evangelio es el único que puede traer fe. No una manipulación emocional, no un lavado de cerebro, sino la operación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. 2 cosas más y termino. El evangelio, número 4, el evangelio ciertamente genera oposición. O sea, si te convertiste a Cristo y no has tenido ni un problema por ser cristiano, creo que debes hacerte la pregunta si la gente que te conoce ya sabe que eres cristiano. ¿Sí me explico? Allá en Yanga, como me acuerdo de algunos señores que pues eran alcohólicos y de pronto dejaban de tomar. Y el compadre decía, oye compadre, vamos a echarnos una fría. Vamos aquí y ya tenían nombre las cantinas, La Cueva y no sé qué otros nombres. El Moro y el Caballo Blanco y no sé cuántos nombres ahí. Y ya el compadre cristiano decía, no puedo, compadre. ¿Por qué, compadre? Es que tengo prisa, compadre. O decían, no puedo, compadre, es que estoy tomando medicina y el doctor me dijo que ya no tome, cerveza. Y un día el pastor que le dice, oye, ¿y por qué no me dijiste que ya no tomas porque ahora eres cristiano? No, pues es que me van a dejar de hablar.
Si no saben que eres cristiano, ese es un problema. Porque deberían saber ya a esta altura que tu Señor, que tu Rey se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Nos han dado portazos en la frente. Casi en la frente. Tampoco digo que soy mártir. Pero nos han querido dar, yo creo que nos han querido volar la cabeza algunas veces. No lo han hecho porque no quieren ser criminales, no quieren ir a la cárcel. Pero en su corazón se me hace que algunos nos han hecho pedazos. ¿Sabes qué? El evangelio genera oposición. Mira, la oposición es la evidencia de que el evangelio no es una filosofía humana. ¿A poco andan matando a los que siguen a Sócrates, a Platón o a Aristóteles o a Descartes? ¿A poco andan matando a los que siguen a Nietzsche y a estos locos endemoniados? No digo que todos los filósofos sean endemoniados, ¿verdad? Pero pensé en Nietzsche. Oigan, a propósito, Nietzsche fue hijo de padres cristianos. Y él se volvió un filósofo loco, atarantado y ateo. O sea, los cristianos no manipulamos ni siquiera nuestros propios hijos. Si ellos vienen a Cristo, será por la operación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hay oposición, es evidencia de que el evangelio no es una filosofía humana. Número 2, la oposición es la evidencia de que no es nada más un asunto religioso. Tercero, la oposición es evidencia de que el evangelio es el anuncio glorioso de que hay otro rey. ¿Y sabes qué? La gente no quiere a otro rey, ¿cierto? Bueno, hasta que se dan cuenta qué glorioso es este rey. Hasta que se dan cuenta que este rey los ama profundamente. Hasta que se dan cuenta que este rey sí dio su vida por ellos. ¿O no? No ha habido ni un gobernante en la tierra, hermanos, que haya dado su vida por el pueblo. Aunque todos proclaman que cuando sean gobernantes, todo va a ser un paraíso, ¿no es cierto? Te voy a venir a ver en tus sufrimientos. Vamos a proveer todo lo necesario para que tú vivas feliz. Hay elecciones el próximo año, ¿eh? Y como mexicano tienes que decidir, tienes que ejercer tu voto si quieres hacerlo. Y si no, también no lo hagas. Pero ¿sabes qué? Hay otro rey que ha conquistado tu corazón. Y este rey te ama tanto que te vio cuán perdido estabas y que estabas camino al infierno, y vino y derramó su sangre y pagó el precio más alto que se puede pagar por alguien como tú y como yo. Amén. Yo amo a este rey, hermanos. Yo he conocido a varios presidentes, ya tengo 53, entonces he conocido como a 8 o 9 presidentes. Y había unos que decían, yo voy a defender a México y al peso como perro. ¿Cómo recuerdo sus dichos chistosos? Se vuelven ridículos. No defendieron, pero ni a su familia, menos a ti. Si no pongas tu esperanza en los gobernantes de este mundo, pídele a Dios que los use para bendecir, pero si no lo hacen ellos, tú tienes otro rey. ¿Cómo se llama tu rey? Cristo Jesús. Por último, el evangelio ciertamente trastorna. Es lo que decían estos locos, ¿no? Estos que trastornan al mundo entero ya llegaron acá. ¿Ah? En la década de los 80s, dirían los marcianos, ¿verdad? Los marcianos llegaron ya. Estos que trastornan, estos que vienen poniendo al mundo de cabeza. Lo que no saben es que todo el mundo estaba de cabeza. Y quienes están dándole verdadero sentido a la vida de algunos es el evangelio de Cristo. ¿No es cierto? ¿Cómo estaba tu vida antes de conocer a Cristo? Tú sí estabas verdaderamente loco. Y pensabas que estabas bien. Hubo un filósofo que dijo, todo el mundo está loco, solo tú y yo estamos cuerdos. Y ahorita estoy dudando de ti.
¡Qué locos! ¡Qué locos! Otro loco que todo el día estaba oyendo la pared, estaba poniendo su oído ahí en la pared. Y dijeron, oiga, director, este loco lleva 5 días ahí con el oído pegado a la pared. Y todos le dicen que se quite ahí, no se quiere quitar. Y cuando llegue, oye, loco, quítate de ahí. Y estaba ahí. Todo el mundo llegaba. Llegó el director, dijo, loco, quítate de ahí. Dijo. Y el director se acerca y dice, pues me llama la atención. Puso el oído ahí junto a la pared donde estaba el loco. Y le dice, loco, no se oye nada. Y dice, loco, y así es todo el tiempo. Es un mundo de locos, hermanos. Ahora, como existe la palabra trastornar, yo la busqué en el diccionario. Y dice el diccionario de la Real Academia que trastornar viene de tras y tornar. Y que significa invertir el orden regular de algo, alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. También significa inquietar. También significa perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o la conducta de alguien. Cuando dicen, la droga lo trastornó, ¿sí? ¿Cierto? Algo te hizo cambiar tu conducta. Te trastornó tanto que te volviste loco. Bueno, volver algo de abajo hacia arriba, es lo que dice. Está bonito. Qué bueno que no dijo de arriba hacia abajo. Volver algo de abajo hacia arriba. Eso es trastornar. ¿Sabes qué? El evangelio trastorna. Mira, te inquieta y te hace pensar si de verdad has vivido o solamente has existido. ¿No es cierto? El evangelio te hace pensar si tu conducta es la de un humano o ha sido como la de un animal. Estaba platicando con un hermano hace unos días y me dijo, hermano, estuve en estos grupos de rehabilitación y hay tanta perversión que no le podría yo decir toda la perversión que escuché de las personas. Dice, de hombres y de mujeres. Le platiqué a mi esposa y dice, oye, mi amor, la perversión está generalizada, de hombres y de mujeres. Dice, mi esposa me dijo, también las mujeres somos perversas, ¿verdad? Dice el hermano, dice, le dije, pues yo espero que tú no seas tan perversa. Hermanos, todo el mundo está bajo el dominio del diablo, a menos que Cristo llegue a trastornar tu vida, a darle un vuelco a tu vida. Es que empiezas a mirar el chiquero donde disfrutabas estar, ¿no es cierto? Hasta entonces. Altera la forma de tus pensamientos que antes tenías. Ya no piensas como pensabas antes. Invierte el orden de tus prioridades. Hermanos, antes de ser cristianos, ¿qué hacíamos en domingo? Bueno, a lo mejor estabas en la edad de Chabelo, ¿verdad? Digo, no la edad de Chabelo, ¿verdad? Pero en los tiempos en que Chabelo te catafixiaba todo. Yo me acuerdo de chiquito. Me encantaba porque los domingos vendían chicharrones, taquitos dorados, vendían pollo adobado, pollo, ¿cómo se llama? Rostizado. Llegaba una señora a vender buñuelos, otra llegaba a vender rompope y nos encantaba. Teníamos unos desayunos ahí tremendos, ¿sí? No teníamos tele, pero teníamos comida. Así dicen los puercos, ¿verdad? ¿Para qué quieren tele los puercos? Con comida. Yo vivía así. Y ya más hacia el día, pues a tomar y a hacer cosas y a burlarte de la gente, y a maldecir a la gente. Esa era mi vida. Y ahora tengo tantas ganas de estar donde Cristo está siendo glorificado. ¿No es hermoso? Cuando estamos fuera, Lulú y yo, estamos viendo el reloj. Ya van a dar las 11. Ya va a empezar el culto en la cobre. Ponle. Y luego me dice, ponle porque ya empezó la transmisión. Empieza antes de las 11 la transmisión.
Y no nos queremos perder la transmisión. ¿Sabes por qué? Porque amamos escuchar al pueblo de Dios glorificar a Cristo. Amén. De verdad que para el mundo estamos locos. ¿A qué loco se le ocurre meterse al tráfico? A mí. A mí. Porque lo que está después del tráfico, no tienes idea cuánto lo disfruto. Amén. Por último, altera tu actividad y funcionamiento que antes tenías. Conclusión. Si el evangelio que recibiste no ha cambiado tu vida, entonces el evangelio todavía no ha llegado a tu vida. Todavía no ha tocado tu corazón. Si el evangelio que recibiste no ha cambiado tu vida, entonces quizá lo que tú dices que es evangelio que alguien te predicó, quizá no es el verdadero evangelio. Y si hoy has oído el evangelio, entonces ven a Cristo hoy. Dile, Señor, por favor, ven y trastorna mi vida. Dale un vuelco a mi vida. Cámbiame, Señor. Hazme una nueva criatura. Ya no quiero ser el mismo que era antes. Señor, hoy he escuchado que tú eres el Rey, pero hoy quiero que tú seas mi Rey. Amén. Porque como dijo alguien, si Cristo no es tu Rey, entonces tampoco es tu Salvador. O Cristo es tu Rey y Salvador al mismo tiempo, o Cristo todavía no es nada para ti. Amén.